Entonces, la idea es cuáles son las prestaciones de Alog, cómo de rápido puedo llegar a transmitir. Entonces, para pensar en las prestaciones tengo que pensar un poco en el escenario que decía antes. ¿Qué voy a suponer aquí que, vamos, cuál es el modelo? ¿Qué es lo que va a ser la entrada del sistema? Entonces, yo voy a tener un número de estaciones que lo pondré como parámetro. Habrá n usuarios usando este sistema, n ordenadores en estaciones que intentan transmitir. Vamos a suponer, para simplificar, que los ordenadores siempre envían paquetes de tamaño fijo. Y ese tamaño le vamos a llamar S-bytes, que pues, dependiendo de la velocidad del canal, eso se traducirá en que el canal esté ocupado cuando yo transmito un paquete durante unos pocos milisegundos, durante un pequeño tiempo. Entonces, el tiempo, si la capacidad del canal, si el transmisor es C bytes por segundo o C bits por segundo, las unidades de velocidad de información, los mensajes van a ocupar el canal durante el tamaño del paquete entre la capacidad. Es decir, ese entre C serán, yo que sé, 500 bytes, entre tantos megabits por segundo, pues me saldrá unos pocos segundos o milisegundos. Entonces a eso le llamaremos M. M es el tamaño del paquete, pero en tiempo. El tiempo que ocupa el canal. Como hablábamos ayer, la carga normalmente la vamos a pensar en tiempo que se ocupa el canal enviando esa información. Y aparte vamos a suponer que cada estación genera mensajes siguiendo un proceso estadístico, va a generar los mensajes aleatoriamente, siguiendo lo que se supone que nos habrá encontrado en estadística o en alguna asignatura, que es un proceso de Poisson. En un proceso de Poisson lo que ocurre es que yo puedo suponer que es como si los mensajes llegaran aleatoriamente y se cumple que si yo observo durante un tiempo, el número de mensajes pues, es proporcional al tiempo que observo. Y de hecho, pues contamos alguna cosa más en los Poisson, pero la cosa es que en los procesos de Poisson, el tiempo, si yo observo el tiempo desde un mensaje hasta que llega el siguiente, es una variable aleatoria que es exponencial. Sigue una forma pues, como una exponencial. Que el tiempo sea muy pequeñito es lo más probable, y que sea más grande es cada vez menos probable. Pero independientemente de cómo sea la distribución del tiempo, el tiempo medio entre los mensajes que va a generar cada estación o cada ordenador es 1 partido la 1 partido por la media de mensajes por segundo que genera eso. Entonces, esos son los parámetros de lo que generan los usuarios. Por supuesto, en la realidad puede ser más complejo, puede que algunos generen más que otros y así. Pero bueno, para estudiar esto tenemos que poner un modelo simple. Entonces vamos a suponer que todos los ordenadores, todos son iguales, generan paquetes por segundo, todos los paquetes son iguales y ocupan ese tiempo m, y el tiempo desde el proceso de llegada de mensajes es un proceso de Poisson. Y eso se cumple cuando el número de ordenadores o de usuarios que llegan o de mensajes que llegan tienen un número de usuarios muy grande. Los procesos de llegada siempre, pues parece que más natural es el proceso de Poisson. Se usa también para llamadas telefónicas y en realidad para cualquier cosa, para llegadas de clientes a un supermercado, un poco las llegadas se suelen modelar en casi todos los campos como procesos de Poisson. Entonces, eso es lo que yo supongo que hacen los usuarios, lo que yo supongo que está ahí, cómo funciona matemáticamente pues, la entrada del tráfico. Porque solo puedo o suponerlo o probar con un tráfico de datos. Entonces, la carga que tengo, lo que hablamos ayer, cuál es el porcentaje de tiempo que tendría que tener ocupado el canal para enviar toda la información que tengo que enviar, es, siguiendo un poco las situaciones de ayer, la carga que genera cada uno es el tiempo que ocupa el mensaje por los mensajes por segundo que genera cada uno. Entonces, m por lambda me da tiempo, o sea, me da tiempo entre tiempo, porque sería m por lambda, lambda serían mensajes por segundo, m serían segundos. Entonces, esto sería el tiempo necesario para enviar todos los mensajes que tengo que transmitir durante un segundo. Entonces, eso son multiunidades y son R. Entonces, me saldrá 0,2 significa que necesito el 20% del tiempo para servir. 3 significa que necesito 3 veces el tiempo, así que
estoy generando más carga de la que puedo hacer. Eso es lo que genera Q. La carga que genera n estaciones o n usuarios, en realidad es multiplicar eso por n. Porque si yo genero, cada usuario genera lambda paquetes por segundo, 10 usuarios generan 10 por lambda paquetes por segundo. La carga se suma. Entonces, la carga que está entrando en el sistema es n por n, el tiempo que ocupa el mensaje, por los paquetes por segundo que genera cada uno. Eso es básicamente la expresión de la carga que generan pues, n usuarios, generando lambda paquetes por segundo que ocupan ese tiempo. También si queréis pensarlo de otra manera, si el mensaje ocupa m, podría pensar que la carga es m por el número de paquetes por segundo que generan entre todos. El número de paquetes por segundo que generan entre todos es el m por lambda. Pero bueno, básicamente eso, pues en los problemas le daremos vueltas, pero no tiene mucho. Entonces, la idea es que si yo, por ejemplo, tengo un caso en el que tengo una red que se envía paquetes de 200 bytes, si el transmisor es 1 megabit por segundo, quiere decir que los paquetes ocupan el canal durante 200 bytes entre 1 megabit por segundo, que serían 1,6 milisegundos. Pues cada paquete ocuparía un milisegundo y pico el canal. Y según cuántos usuarios tenga, si tengo 20 estaciones que generan 5 mensajes por segundo, pues la carga, el tiempo que necesitaría para servir eso, sería 20 por 5 por este 1,6 milisegundos, que me sale 0,16. 0,16 serían erlas. Significa que el 16% necesitaría el 16% de un segundo para enviar la carga, el tráfico que se ha generado durante un segundo. Es decir, que no lleno completamente el sistema. Y si pongo más estaciones, pues 20 con 20 mensajes por segundo, me sale 64%. 40 por 20 mensajes por segundo, me sale 128%. Es decir, con estas estaciones, con 20 que envían 20 mensajes por segundo, podría ser capaz de alguna manera de enviarlos todos, porque solo ocupan el 64% del segundo. Con 40 que me generen 20 mensajes por segundo, no hay ninguna manera de que yo consiga enviar todo lo que se genera en un segundo. Ni aunque los ordene perfectamente, puedo enviar pues, 120 segundos de tiempo en 1,2 segundos de tiempo dentro de un segundo. Eso es un poco lo que tengo como entrada pues, al protocolo de ALO, al envío de paquetes. Entonces, lo que va a pasar, pero bueno, esta carga, para pensar bien esto, cuando estoy diciendo que necesito 64% de un segundo para generar o para enviar todo el tráfico que se genera en un segundo, lo que estoy calculando es que si yo tengo un segundo y cojo todos los paquetes que se han enviado ahí y los pongo uno detrás de otro, se me llena solo el 64% del segundo. Pero ese tiempo está ocupado así si yo cojo los paquetes y los ordeno uno detrás de otro. En realidad no van a llegar así, van a llegar cuando les toque aleatoriamente. Entonces, el 64%, aunque yo con 64% del tiempo podría enviar todo lo que me llega en ese segundo, eso no quiere decir que en la realidad, usando el protocolo ALOA, pueda. Porque los paquetes llegarán cuando les toque llegar. Entonces es posible que haya dos que lleguen más o menos a la vez y se pierdan. Lo que sí que intuitivamente podéis ver que va a pasar es que si tengo paquetes solo como para llegar el 16% del tiempo, no habrá muchas veces que toque dos a la vez, pues porque habrá pocos paquetes. Si tengo paquetes como para llegar el 64% del segundo, empezará a ser bastante probable que dos coincidan y se pierdan. Y si tengo 128%, está claro que algunos se perderán. No hay manera de que lleguen todos sin tocarse nunca. Entonces, la idea o lo que necesitamos saber para saber cómo funciona la loja es esta carga, cómo va a llegar aleatoriamente para saber cuántos se perderán o no. Entonces, ahí hay que pensar un poco en estos propios de Poisson y en cómo funciona la estadística de eso. Entonces, lo que me gustaría saber para calcular esto es que si tú lo piensas desde el punto de vista de una estación, en un momento dado una estación intentará transmitir un paquete, el que hemos pintado aquí como azul. Entonces, durante este tiempo que envíe esta estación el paquete, ese paquete
es vulnerable a que se envíe otra vez y se estropee. Entonces, el problema ahí es que si llega algún paquete de otra estación durante el tiempo en que yo estoy enviando ese paquete, por ejemplo, si llega uno justo cuando llega a acabar, ya se perderán los dos. Entonces, el paquete, pues, no pasa. De hecho, el problema es que no solo pasa eso si llega uno cuando me falta poco para acabar o cuando ya empezó el paquete. También falla si justo antes de que yo empiece hay otra que ha empezado. De hecho, si estamos suponiendo que los paquetes son de tamaño constante y ocupan un tiempo n, incluso hasta n milisegundos o n segundos antes, si hubiera empezado esta otra estación a transmitir hace un poco menos de n milisegundos o n segundos, el paquete todavía no habrá acabado de transmitirse cuando empiece yo y se mezclarán los dos. Entonces, es más o menos fácil ver que si yo tengo paquetes que ocupan un tiempo m, esos paquetes son vulnerables a cualquier otro paquete que aparezca desde n segundos o m unidades de tiempo antes hasta que acabe el paquete. Es decir, el tiempo vulnerable no es m, sino es 2m. Cualquier paquete que aparezca en estos 2m unidades de tiempo colisiona con este y al final se pierde. Entonces, con eso puedo calcular la probabilidad de que un paquete se pierda. Entonces, para calcular esa probabilidad, tenemos que saber un poco las fórmulas del proceso de Poisson, que es un poco lo que entiendo que os han contado o os contarán tarde o temprano pues, en alguna asignatura de estadística. Entonces, el proceso de Poisson, si no podéis mirarlo por ahí, es muy conocido. La idea es que es bien conocido en el proceso de Poisson cuál es la probabilidad de que si yo observo un proceso de llegadas durante un tiempo, se produzca una llegada en ese tiempo. Entonces, el proceso de Poisson me da la probabilidad de que si observo un proceso de llegadas durante un tiempo delta de t, ocurra ninguna llegada, o una, o dos, o tres, o cuatro, o hasta infinitas llegadas. Básicamente hay una función de la probabilidad, lo que sale ahí, la probabilidad de que ocurran tal llegadas durante un tiempo de observación determinado. Podríamos poner pues, delta de t. De hecho, eso depende, aparte del número de llegadas que quiera saber, depende del tiempo que observe y depende de la tasa, de la media de cuántas llegadas hay por segundo. Entonces, normalmente eso supone delta de t y lambda. En nuestro caso, el número de llegadas que hay por segundo no es lambda, sino que es como hay n procesos, o sea, n usuarios que están generando lambda llegadas por segundo cada uno, en realidad la tasa de llegadas sería n por lambda. Y el tiempo que yo quiero observar el proceso, pues es este delta de t, yo estoy interesado en cuántas llegadas van a llegar durante no n, sino 2n. Entonces, lo que me interesaría saber es cuál es la probabilidad de que haya ninguna llegada, o una llegada, o dos llegadas durante un intervalo 2n, y cuando el número de llegadas por segundo medio es n por lambda. Entonces, en el proceso de Poisson, eso básicamente está dado por esta fórmula. Es 2n, el tiempo de observación, por la tasa de llegadas por segundo, y básicamente esto elevado acá al número de llegadas, dividido entre k factorial, y por e elevado a menos este producto. Entonces no nos vamos a meter mucho en cómo se calcula eso, que os lo contaré en alguna asignatura, por el que os lo he contado. Pero fijaros que eso tiene sentido y salen cosas lo que yo esperaría con los parámetros que puedo poner. Entonces, a mí en realidad me interesa el caso de que k sea igual a 0. Es decir, cuál es la probabilidad de que durante estos 2n segundos no llegue nada. Que eso significa que el paquete consigue llegar a su destino porque no hay ningún otro que llegue a la vez y lo haga crecer. Entonces, si yo pongo aquí k igual a 0, me sale la probabilidad de que si yo tengo un proceso que llega n lambda llegadas por segundo y lo observo durante 2n
unidades de tiempo, no llegue nada. Y entonces eso es simple y es e elevado a menos 2m lambda. Entonces fijaros que esa probabilidad tiene sentido con los parámetros que nosotros tenemos. El tiempo está en el exponente, es e elevado a menos 2m. Si el tiempo es muy grande, entonces la probabilidad de que durante un tiempo muy grande no llegue nada, al final cuanto más grande es el tiempo tiende a cero. Porque es totalmente improbable que no llegue nada. Cuanto más tiempo se ve, es más probable que sí que llegue algo. Entonces, si el tiempo del paquete es muy grande, la probabilidad de que no llegue ningún otro mientras le transmito yo y por lo tanto el paquete pase es prácticamente cero. Como más grande el paquete, más es, menos es la probabilidad de no colisión. Eso sería la probabilidad de que no haya colisión. Lo que haya será 1 menos eso y se tenderá a 1. Cuanto más grande el paquete, más probable es que mientras yo estoy transmitiendo llegue otro y colisión. Y el lambda, el número de paquetes por segundo, también influye igual. Cuanto más grande es la tasa de llegada de paquetes, más probable es que llegue alguno. Entonces la probabilidad de que no llegue alguno mientras yo estoy transmitiendo también cae a cero. Entonces, quitando eso, y lo vamos a deducir de dónde viene esta fórmula, su complejidad matemática y aquí. Pero fijaros que la probabilidad tiene sentido. Que la probabilidad de que no haya una colisión durante 2m es exponencial y cae con la tasa de llegadas y con el tiempo. Cuanto más grande sea el tiempo, cuanto más grande sea la tasa de llegadas, más cae. Entonces, esa es un poco la probabilidad que nos permite calcular cómo funciona AMOS. Entonces, de hecho, a partir de eso es muy fácil calcular la eficiencia del protocolo. Si pensáis que la carga es lo que hemos hecho antes, que es más cuanto más sea el número de estaciones, la tasa de llegadas por segundo y el tiempo que ocupe el paquete, eso sería la carga en Erlands que yo estoy metiendo al sistema. Pues que sea el 20%, el 40%, lo que sea. Entonces, en esa carga, el lambda es los paquetes por segundo que llegan al sistema. Los paquetes por segundo que consiguen llegar a su destino serán esos paquetes por segundo que llegan al sistema multiplicados por la probabilidad de que sí que lleguen a su destino. Es decir, si la probabilidad de que lleguen es 80%, pues lambda por 0,8 serán los que llegan al final y lambda por 0,2 serán los que se pierden. Entonces, simplemente yo tengo una carga que depende de esa tasa de llegada de paquetes. La carga que llega al otro lado, es decir, el throughput, la intensidad que pasa al otro lado, habrá que coger este mismo lambda y multiplicarlo por la probabilidad de que el paquete llegue correctamente sin una colisión. Entonces, los paquetes que pasan serían lambda por e elevado a menos 2m lambda. Es decir, la probabilidad que hemos calculado antes. Y entonces yo puedo definir el tráfico aprovechado o el throughput, o también se le llama muchas veces esto como es el tráfico que llega correctamente, pues se le llama output, el tráfico que llega correctamente. Es básicamente lo mismo que antes, n paquetes por segundo, n estaciones, por el número de paquetes por segundo que llegan al otro lado y por el tiempo de esos paquetes. Pues esto tiene la misma forma que la carga. De hecho, sería la carga, si estos paquetes luego fueran a otro sistema, sería la carga para el siguiente sistema. Es lo mismo, cuánto tiempo ocuparían al siguiente sistema. Pero a nosotros nos interesa verlo como cuánto sale del sistema en función de lo que entró. Entonces, el output es n lambda prima, y este lambda prima es lambda por esta probabilidad que hemos puesto antes. Entonces, de ahí, más o menos, podemos sacar como n lambda es lo que entró. Aquí puedo poner, en lugar de n lambda, volver a poner rho. Y como en el exponente también está n lambda, podría sustituirlo. Lo que pasa es que en el exponente, como n está multiplicado por 2, aquí nos saldría elevado a menos 2. Entonces resulta que el tráfico que atraviesa una loa es una función muy simple del tráfico que entra. Básicamente es el tráfico que entra por e elevado a menos 2 veces el tráfico que entra. Entonces, eso tiene su sentido, porque si os fijáis, la forma de esto es que si yo pongo mucho tráfico, al final rho significa que es muy alto, y lo que ocurre es que
E elevado a menos algo muy grande sale algo muy pequeño. Y al final lo que significa es que si entra mucho tráfico, acaba perdiéndose casi todo. Todo el tráfico hay colisiones y sale muy poco. Pero si no pongo suficientemente tráfico en la entrada, pues esto no habrá crecido tanto y pasará una cantidad de tráfico pues, mayor que la que si enviara mucho tráfico. Entonces, si yo dibujo esta función, es un poco la función de transferencia o el tráfico que atraviesa algo. Y fijaros que, bueno, por cómo es la función, está claro que va a ser así. Al principio crece, llega a un punto que ha alcanzado máximo y luego tiene otra vez a cero. ¿Qué significa eso? Que la red de Saloa tiene el comportamiento que podríamos esperar de lo que hemos dicho. Si yo tengo un 16% de tráfico de entrada, lo que ocurre, o muy poco tráfico de entrada, lo que ocurre es que en general hay pocas colisiones. La probabilidad de E elevado a menos 2, esto es todavía pequeño. Bueno, E elevado a menos 2 en lambda es grande, que es la probabilidad de pasar. La probabilidad de colisión sería 1 menos 0. Entonces, cuando el tráfico que entra es pequeño, no hay demasiadas colisiones, y el tráfico que sale es más o menos lo que entra. De hecho, al principio crece linealmente, pero poco a poco va cayendo, porque conforme va aumentando el tráfico que entra, es más probable que algún paquete colisione con otro. Y entonces, en las colisiones se giran los dos paquetes que colisionan. Entonces, al final eso no se cuenta en el tráfico que atraviesa. Entonces, conforme va aumentando el tráfico, la eficiencia se va aplanando y acaba tendiendo a cero. Porque cuando todos estamos enviando paquetes todo el rato, en realidad no pasa ninguno. Porque todo el rato habrá colisiones y ningún paquete llega a su destino. Entonces, eso quiere decir que también llega a un punto que se puede calcular a partir de los parámetros de una gráfica en el que tiene un máximo. De hecho, el máximo ocurre cuando ρ es 0,5, cuando más o menos estoy mandando paquetes como para ocupar el 50% del tiempo. La gráfica nos dice que en ese caso pasa aproximadamente paquetes para llenar el 20% del tiempo. Es decir, hay muchos que se pierden, pero pues es cuanto más consigo que pasa. Y después otra vez cae. Entonces, no significa que no haya pérdidas por aquí. Fijaros que pérdidas hay cuando esto se separa de la línea recta, y es muy pronto, necesita separarse. Aquí hay pocas pérdidas, muchas pérdidas, pero todavía pasa bastante, y llega un punto en que hay muchas pérdidas y no pasa casi. Entonces, esta es un poco las prestaciones de la LOA. Entonces, ¿eso es bueno? Bueno, tenemos un protocolo que cuando intento aprovechar el 50% del canal, si tengo un transmisor de 10 megabits por segundo, para cuando estoy transmitiendo en total entre todos los que están ahí a 5 megabits por segundo, ya se está perdiendo como 3 megabits por segundo y 2 se están consiguiendo pasar. O sea, muy bueno no es. Pero si lo miras desde otro punto de vista, tengo un protocolo que funciona, que al final consigue transmitir algo. Simplemente tendría que utilizarlo en las zonas de carga que sean bajas. Entonces me valdría, si por ejemplo tengo un transmisor de 10 megabits por segundo y entre las estaciones que tengo por ahí usándolo no van a transmitir en media más de 1 megabit por segundo. Al final, pues pasará bastante cantidad de los pasos. Y esa es un poco la filosofía de LoRa. Si las estaciones no transmiten mucho, el protocolo resuelve el problema. El problema de que al final el control que necesito es no poner control, sino transmitir poco en total y ya está. Entonces esa es un poco la filosofía de este protocolo. Como en muchos que hablaremos en los siguientes temas, parece un poco malo, su velocidad no es demasiado buena, solo aprovecha, cuando utiliza el 50% del canal, aprovecha el 20%, pero es algo, es un principio. Entonces, ¿cómo se ha mejorado desde aquí?